Mike Schmidt, voy a salir de aquí. Te voy a encontrar y te daré una verdadera razón para llorar. Amigos, el día de hoy les traigo una teoría de lo que podría pasar en la tercera película de Five Nights at Freddy's, así que prepárense porque se viene con todo. Just reach out and you'll see a friend is never very far. Tell me your dreams, I will dream them too. I'm so glad I've... La historia comienza en Freddy Fazbear Pizza, donde algunos tipos están por llevarse el animatrónico podrido de Spring Bonnie, ya que ellos están creando una especie de atracción terrorífica con la tendencia del restaurante original debido a toda la fama que tiene en la actualidad con el Fast Fest. Es así como llevan el animatrónico a su atracción llamada Fazbear Fright, que muy pronto estará abierta para todo público. Henry y Emily, al enterarse de esto, se preocupa, ya que ahora no solo hacen un festival, sino que también están creando atracciones como algo normal. Así que le deja un mensaje telefónico a Mike revelándole que él trabajó con William Afton en la creación de los primeros animatrónicos, cuando de pronto alguien entra a su casa y lo deja noqueado. En ese momento una persona con un traje de conejo hace aparición y procede a llevarse a Henry. Al mismo tiempo Mike se entera del mensaje de Henry y al escuchar que algo andaba mal decide visitar su casa, pero al llegar no se encontraría con nadie, dando por hecho que tal vez William Afton ha regresado y es el culpable. Así que ahora Mike protegería muchísimo más a Abby porque las almas de Freddy, Chica, Bonnie y Foxy han dejado de existir y ya nadie puede detener a William. En Fazbear Fright, los chicos que organizan la atracción de horror están por terminar los últimos detalles, ya que también recolectaron los restos de los Withers para usarlos en la entrada principal. Sin embargo, algo perturbador iba a ocurrir cuando uno de ellos observa que el primer animatrónico que trajeron se ha puesto de pie. ¡Espera, qué mierda! En ese momento da inicio a una masacre de proporciones tenebrosas donde William Afton desvive brutalmente a cada uno de ellos y dejando al final a su última víctima para decirle que su nombre es Springtrap. Ahora que Afton ha regresado, quiere completar su plan, el cual es alcanzar la inmortalidad, y para ello necesita un líquido conocido como el remanente, quien para su fortuna su hijo Michael Afton estaría buscándolo porque él siempre estuvo controlado por su padre. Es así como el mismísimo Michael llegaría a Fazbear Fright para encontrarse con su padre, diciéndole que su hermana no quiso volver con él, pero William le responde que eso no es un problema porque ahora Vanessa, bajo la influencia de Charlotte, o sea Puppet, está siendo controlada para provocar asesinatos como nada más y nada menos que Bunny. Al día siguiente, Mike se entera en las noticias que una figura vestida de conejo ha desvivido a muchas personas y muchas víctimas han reportado que parece ser una mujer quien está debajo del traje, por lo que Mike, muy desconcertado, insinúa que tal vez Vanessa se ha corrompido al igual que su padre y es ella la responsable de esas muertes. Vanessa despierta de una de sus pesadillas cuando era una niña atormentada por el animatrónico conocido como Circus Baby, pero eso no importa ahora porque se dirige al restaurante principal de Freddy Fazbear, ya que en ese lugar tiene capturado a Henry, porque claramente Charlotte, su hija, con algo de rencor se comunica con su padre a través de Vanessa, diciéndole que por su culpa, al dejarla sola en ese restaurante, perdió su vida de la peor manera, así que él
también tendrá que morir, pero de pronto Michael Afton hace aparición y le dice a Vanessa que aún no lo elimine, ya que él sabe dónde se encuentra el remanente. Así que Henry, sin opción alguna, revela que en el sótano del restaurante se encuentra ese líquido antinatural. Aunque al encontrarlo, Henry ataca a Michael para escapar con el remanente, pero de pronto Vanessa, poseída por Puppet, lo ataca con el cuchillo de Bunny, dejándole gravemente herido. Es así como Vanessa y Michael escapan del lugar para llevar el remanente a su padre. Mike logra rescatar a Henry y al saber lo que está pasando hacen un plan para detener a la familia Afton. Y por supuesto Henry sabe que en Fazbear Fright es el lugar donde William quiere completar su plan. Así que le dice a Mike que debe hacer explotar la atracción con William adentro para hacerlo cenizas. Al mismo tiempo la familia Afton se reúnen en Fazbear Fright, ya que William logró hacer que sus hijos sigan sus pasos. De esta manera le pide el remanente a Michael, pero de pronto alguien pone música fuera de la atracción distrayendo a todos, porque en ese momento Mike electrocuta a Springtrap para dejarlo neutralizado. Sin embargo, Vanessa con su traje de Bunny inicia una persecución para desvivirlo, y aunque Mike intenta hablar con ella, siempre busca acuchillarlo hasta que Henry hace aparición y le habla a Charlotte, pidiéndole perdón por dejarla sola aquel día. Es así como Puppet se descontrola y abandona el cuerpo de Vanessa, alejándose del control maligno de Afton. Sin embargo, Michael no se iba a quedar de brazos cruzados y ataca a Mike, pero al hacerlo el frasco del remanente se rompe y todo se va al carajo porque Michael se infecta de ese líquido, cambiando a una apariencia muy desagradable y quedando prácticamente sin vida. ¡Wey! ¡No! Pero el caos apenas comienza porque Springtrap se levanta de manera imponente y brutalmente se lanza atacando a Mike, y posteriormente golpea a Henry diciéndole que es un gusto ver de nuevo a su viejo amigo. Pero inesperadamente Charlotte, usando a Puppet al máximo, intenta atacar a Springtrap, sin embargo se la ventila sin piedad. La masacre es tan brutal y Springtrap, al ver lo que le pasó a su hijo, se enfurece mucho más por desperdiciar el remanente, así que procede a aniquilar a Mike definitivamente, pero Charlotte observa que los Withers se encuentran en ese lugar, por lo que entonces expande su control para poseerlos y reventar a Springtrap de maneras inimaginables. Springtrap recibe una gran paliza, así que Mike, Vanessa y Henry deciden escapar, pero antes Mike coloca dinamita en todo Fazbear Fright. Sin embargo, a pesar de que Henry quiere llevar con él a Puppet, ella decide quedarse porque es lo mejor para ambos. Es así como toda la atracción explota para que Afton se haga cenizas. Días después, Henry trabaja en un nuevo animatrónico, pero con tecnología muy diferente a los anteriores, ya que su principal misión es rastrear a Charlotte para que su nuevo animatrónico llamado Lefty la proteja, mientras que Vanessa, al estar libre de la manipulación, se encontraría con Mike y volverían a ser buenos amigos, aunque Vanessa le menciona que tiene un secreto más por revelarle, y es que durante días ha tenido pesadillas con su pasado porque aún queda otra sucursal de su padre, llamada Circus Baby Pizza World. Mike Schmidt, voy a salir de aquí. Te voy a encontrar y te daré una verdadera razón para llorar. Y bueno
Bueno chicos, hasta aquí mi teoría de Five Nights at Freddy's 3, espero les haya gustado y si les gustó la historia de Bonifacio, no olviden de darle like. Freddy, puta madre, Freddy. ¿Qué lo está pasando, Bonifacio?